Seguimos adelante en Telebuen Día. Vamos a recibir con gran gusto al doctor Juan Andrés Ramírez en los próximos minutos a propósito de esta ley de megaminería aprobada por la Cámara de Diputados. O sea, se transforma en ley la minería de gran porte, esta regulación, con votos del oficialismo, del Partido Independiente y del señor diputado Borsari del Partido Nacional. Quienes se oponen o se opusieron en su momento a esta iniciativa señalan que no es garantista, esto desde el punto de vista medioambiental sobre todo. Y también se habla allí de poca atención a lo que fueron en su momento los acuerdos multipartidarios. Doctor Ramírez, buen día, ¿cómo anda? Buen día. Bien, su primer comentario sobre la ley, usted ha dicho claramente, es inconstitucional, o por lo menos tiene algunos elementos de inconstitucionalidad. Sí, yo fui invitado por la Comisión del Senado, Comisión Especial de Megaminería. Hice esa observación que para mí es una observación gravísima al proyecto que estaba en ese momento. Los señores senadores me atendieron la observación, tanto que el senador Curiel me pidió que enviara un proyecto adicional, un articulado adicional para solucionar el problema básico que yo señalaba. Cosa que usted hizo. Lo mandé dentro de las 48 horas, pero luego se aprobó el texto originario que mereció nuestras observaciones. Para mí la observación principal, más allá del tema del medio ambiente, que es muy grave, pero más allá de ese tema, que no es para hoy, la observación principal es que el Poder Ejecutivo tiene facultades discrecionales para elegir a quién, para decidir cuánto le otorga y qué beneficios adicionales le puede otorgar a la compañía, al concesionario minero. A ver si yo quiero ser claro con el televidente. ¿De qué se trata? Los yacimientos minerales en el Uruguay son del Estado, de la sociedad. No son ni del dueño de la tierra, ni de ningún otro sujeto, son del Estado. ¿Cómo se explotan normalmente, salvo los hidrocarburos que se explotan por ANCAP? Todos los otros yacimientos se explotan por concesión. El Estado, persona pública mayor, no puede hacer minería, ¿no? ¿Sí? Se podría crear un ente autónomo especial para hacerlo, o podría otorgarse la competencia a ANCAP o a UTE o a cualquier otro ente autónomo ya constituido para realizar minería. ANCAP hace minería, por ejemplo, con Portland, claro, con cemento Portland, y con hidrocarburos. Ahora, son del Estado. El Estado, cuando otorga una concesión, enajena la totalidad del yacimiento. Esto es, transforma en propietario al concesionario de todo lo que está bajo tierra. Se lo lleva. No queda nada. No es un bien de renta, un bien fructífero que lo que se transfiere es el uso y el goce por un tiempo y después se recupera. No, no. Acá se llevan todo. Entonces, material no renovable. No renovable, es un producto, no un fruto. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ¿cómo la sociedad uruguaya negocia, decide y establece las condiciones por las cuales le voy a otorgar a alguien, en este caso, que es el que está arriba del tapete, la totalidad o prácticamente la totalidad del yacimiento más rico que tiene el Uruguay en materia de hierro? ¿No es así? Que no lo descubrió Aratirí, claro. Ya estaba descubierto en 1970. Una consideración primera, si me permite, doctor Ramírez, o acaso un paréntesis. Este proyecto, que ya ahora se transforma en ley, ¿es con nombre y apellido, como suele decirse? Y claro que sí. A ver, Aratirí se denunció, hizo un permiso de prospección de más de 200.000 hectáreas, después permisos de exploración para tratar de determinar el valor del yacimiento, sobre un yacimiento archiconocido. Desde el año 70 el Estado ha invertido cantidades importantísimas de dinero para estudiar los yacimientos de Valentines. ¿Sí? O sea que no es, descubrió que había en el Uruguay había hierro. Pide esa concesión y derecho a qué tiene Aratirí? Tiene derecho exclusivamente a 2 concesiones de 500 hectáreas. Eso es lo que decía el código vigente hasta que se derogó por esta ley. Solo 2 concesiones de 500 hectáreas. Si pide más, el Estado está en la plena facultad de decir, señor, no, esto más de 1.000 hectáreas en todo el territorio nacional, no se lo voy a dar a usted porque voy a buscar condiciones de competencia para ver cuál es el mejor precio que puedo obtener y las mejores condiciones de explotación que puedo obtener. ¿Así? Eso es lo que debía haber hecho. Ahora, ¿qué hicieron? Hicieron lo contrario. Establecer una ley a medida de Aratirí para que Aratirí, en vez de tener 1.000 hectáreas, pueda tener 12.000, 30.000 hectáreas. Sí. Bueno, acá yo he accedido a algo que además es muy interesante, que invitaría a la gente, para conocer un poco más de todo esto, se detuviera en lo que fue esa sesión parlamentaria, esa
sesión a la que usted acudió de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado. Y allí usted dice, mi principal objeción, por lo tanto, es la siguiente. El Estado hoy está obligado con Aratiri, o quien sea, a otorgarle 1000 hectáreas. Si alguien tiene permiso de exploración y permiso de prospección, tiene derecho a 1000 hectáreas en todo el territorio nacional. Pero solo a eso. Sin embargo, ahora el Estado va a dar 6000 a 12000 hectáreas a una empresa para que saque todo el yacimiento que existe debajo. Esto es lo que decía en su momento la versión taquigráfica. Ahora bien, yo le decía eso precisamente, tiene nombre y apellido. De cualquier modo, ¿no regula, digamos, el sistema minero uruguayo esto? No, es mucho peor. A ver, yo creo que la tradición nacional, digo, todos nuestros televidentes que tenemos una larga tradición republicana sabemos que cuando el Estado contrata o el administrador contrata en nombre del Estado, la regla es la licitación. ¿Así? Digo, si el Estado quiere concesionar un hotel público, si quiere construir una carretera, si quiere comprar bienes, si quiere contratar servicios a empresas privadas o lo que fuera, el régimen general, la regla, que además viene del derecho constitucional, porque es un principio general republicano, es hay que licitar. ¿Por qué? Porque la licitación es el único procedimiento que permite la igualdad de todos los oferentes, o sea, no elegirlo a usted, sino que sea cualquiera el que se pueda presentar, y obtener para el Estado la mejor oferta. Si yo negocio solo con usted, no sé si hay otro sujeto que me puede hacer una oferta mejor. Entonces, se llama licitación, se hace un pliego de condiciones, se abre un periodo de estudio y a los 60 días o 3 meses o 90 o 120 o lo que fuera, se abren los sobres de ofertas y se elige con una comisión a quién le toca. Ese es además el único régimen objetivo, sistema transparente, que no permite o que por lo menos evita en su gran mayoría, en gran medida, la corrupción. Cuando el administrador puede decidir discrecionalmente, se ambienta la corrupción, la decisión, el favoritismo, el amiguismo. ¿Usted entiende que esto, por ejemplo, está abonando ese riesgo? Le están dando a este gobierno, porque la ley no es solamente para Aratiri, es para el futuro. En el futuro, dentro de 3 años, con otro gobierno, no sé de qué partido puede ser, aparece un yacimiento de plomo, por ejemplo, y el gobierno de turno va a poder decir, no, se lo doy a la empresa X o a la empresa Y. ¿Y cuánto? Toda la superficie que quiera. Porque, a ver, el régimen de megaminería aprobado establece que el Estado decide a quién, el Estado decide cuánto, porque dice expresamente que no hay límite. O sea, las 1000 hectáreas se borraron, pueden ser, sería absurdo, pero 16 millones de hectáreas, que son las que tenemos en la superficie seca del Uruguay. Además está la plataforma continental, podrían ser más, otro tanto. ¿Y bajo qué condiciones? ¿Qué paga a cambio el concesionario por llevarse todo el hierro que existe, que además, según las informaciones técnicas, es muy valioso, porque ha subido el precio internacional del hierro? Y es un tipo de hierro, además, ¿no? Es una cantidad de... Es un tipo de hierro. La verdad es que el yacimiento está estudiado desde el año 70. Yo le decía, lo que pasa es que la tecnología para la extracción ha abaratado el procedimiento de extracción y además el precio internacional del hierro subió, con lo cual se hizo rentable la explotación del yacimiento de los uruguayos que tenemos en toda la zona de Valentín. Usted decía, ¿qué deja entonces esa explotación? ¿Qué le deja al Uruguay? Un canon de producción del 5%, que al Estado uruguayo le toca el 3%, el 2% se lo dan al propietario de la tierra, que no tendría derecho, no sé por qué, la verdad. Yo soy coautor del proyecto de Código de Minería del año 79, yo era abogado del Ministerio de Industria y trabajé 3-4 años en la elaboración del proyecto de código. Ese mito de que si compro un terreno y abajo hay riqueza es mío, no vale. No, no debería ser. Sin embargo, en el código que se aprobó en el año 82 se establece que el propietario de la tierra tiene derecho a una proporción del canon de producción, ¿no es así? Eso se mantiene, le toca, en el caso de la megaminería, le toca el 2% al propietario de la tierra, con un tope de 15 veces el valor del arrendamiento en la zona. Por ejemplo, si fueran $50 la hectárea por año, serían 15 veces eso lo que podría obtener del explotador. El resto es para el Estado. Aparte le cobra el impuesto a la renta y un adicional al impuesto a la renta, que como se puede descontar y capitalizar o activar los gastos previos, seguramente se va a pagar muy poco en materia de impuestos. O sea, estamos describiendo lo que a primera vista parece ser un mal negocio para el Estado. Es que si el Estado no sabe si es buen negocio o mal negocio mientras no compita. O sea, ¿cómo sabe que puede haber otros que ofrezcan mejor? ¿Cómo sabe que puede haber otros que digan yo quiero instalar una industria siderúrgica? Porque siderúrgica, vamos a aclarar, Aratiri se va a llevar el hierro en bruto, absolutamente en bruto. Muele la tierra, lo imanta,
lo separa con imanes a ese hierro porque es imantable y después se lo lleva. ¿No hay ningún proceso de industrialización? Absolutamente ninguno, más que la separación de la tierra inerte con respecto al hierro. Puede haber una industria, una empresa que esté interesada en establecer una industrialización mayor a ese hierro o a una acería, industria del acero, no lo sabemos. ¿Hay alguna empresa internacional que pueda estar interesada en pagar más que el canon de producción? ¿Pagar el doble, el triple, el cuádruple? Pero peor aún, la ley aprobada dice que el Estado no solamente solo cobra el impuesto más el canon, sino que además le puede otorgar beneficios adicionales, comprometerse a beneficios adicionales. Por ejemplo, le puede decir, le hago una vía férrea, me comprometo a hacerle un puente, me comprometo a hacerle un muelle en el puerto de Montevideo o construir el puerto de aguas profundas. ¿Y eso cómo es? ¿Por licitación? No, también es a dedo. Ahora, doctor Ramírez, uno supone que en este mundo todos están enterados, aún aquellas empresas interesadas en estos yacimientos están enterados de este proceso en Uruguay. ¿Le consta que hubo alguna que levantó la mano diciendo, hey, miren que yo también estoy interesado? Yo creo que lo que le consta a las empresas internacionales es que ya estaba todo cocinado. Digo, yo lo tengo clarísimo. O sea, Aratirí dice que invirtió... Pero esos empresarios se quedaron en la cómoda diciendo, bueno, ya está todo dice resuelto. que Aratirí dice que invirtió $100 millones en los estudios. Ahora, ¿es razonable que una empresa invierta $100 millones en los estudios si lo que tenía derecho era solo 1000 hectáreas de yacimiento? No. Por lo tanto, Aratirí ya sabía que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo, le iba a hacer lo posible para que en vez de 1000 hectáreas le fueran a conceder 12.000 hectáreas, que creo que es la superficie a la cual aspira para establecer todo ese explotación a cielo abierto y llevarse la totalidad del yacimiento. Bueno, todavía recordamos su presencia anterior aquí cuando describió lo que podría llegar a ser uno de los cráteres que se generaba, ¿no? Y allí fue muy ilustrativo, muy gráfico, describiendo lo que podría ser una zona de Montevideo. ¿Me la recuerda esa imagen? Sí, por favor. Yo siempre digo en broma, en los códigos de minería hay un capítulo siempre que tiene nombre de tango, de la mina abandonada se llama, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el problema es ese además, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos que a los 6 años, después de hacer un enorme hoyo o varios enormes hoyos, ¿no? Así, y dejar la tierra fértil en tierra absolutamente infértil? Porque pensar que eso se va a recuperar para tierra arable, usted sabe. Sí. Bueno, de hecho, hoy estuve mirando no se logra eso. Hoy estuve mirando algunos datos antes de que usted me diga esa descripción, ¿no?, de la zona. Primero, dicen que van a rellenarlo con agua, ¿no? Por lo menos esa es la estimación. Dice, bueno, no, pero acá hay una suerte de interés, de intención de que cuando termine la producción se recupera el terreno. Sí, ¿a cuánto? ¿A 80 años? 90 años, dice que 90 años. Tarda en llenarse la cuba esa. Claro, bueno, entonces, eso ya empieza a ser bastante inquietante. Después leía lo del Coronilla, ¿no? Lo de la Coronilla. Tarda 150 años una coronilla en alcanzar 3 metros. Y ahí va a haber como una raza. Sí, los árboles, los coronillas, crecen a razón de 2 milímetros por año. Bueno, el tronco. Cuenta. O sea, usted tiene un tronco de 20 centímetros, son 100 años. Bueno, o sea que 2 generaciones pasarán para que veamos un espejo de agua donde antes hubo un cráter. ¿De qué dimensiones? Usted decía, creo que era como tomar desde la Rambla hasta Avenida Italia, desde Punta Carretas a Carrasco, ¿no? Más o menos era eso. Claro, pero primero es el cráter, o varios cráteres, porque ellos van a buscar donde exista mayor concentración de mineral, no van a ser en un solo lado, varios cráteres. Pero aparte después el lugar de desperdicio, o sea, usted saca tierra, la muele, separa y tira lo que no sirve. ¿No es así? Hay todo un obrador en una minería a cielo abierto que tiene dimensiones enormes. Van a ser un enorme lago porque se precisa mucha agua para llevar por acueducto, llevar hasta el puerto de Rocha, llevar el mineral de hierro una vez separado por imantación. Y entonces la previsión es hacer un enorme, nosotros llamamos azud, en aquella un tajamar de dimensiones extraordinarias, para que cubrirá mucha superficie, para acumular agua, para utilizar esa agua para llevar y traer desde y hacia Rocha. Un impacto enorme. De cualquier manera, los defensores de estas iniciativas dicen, bueno, pero más dolorosa es la pobreza o más contaminante es la pobreza. Pero estoy de acuerdo. Ahora, si el problema es el medio ambiente, estudiemos el medio ambiente. Si daña el medio ambiente no se hace y si no daña el medio ambiente se hace. Pero la cuestión es otra, además, es ¿por qué
el Poder Ejecutivo de hoy o el de mañana va a tener la discrecionalidad absoluta de decir, le otorgo todo el yacimiento que existe de oro, de plomo, de titanio, de lo que aparezca en el Uruguay en materiales metálicos, tiene que ser pues para minería metálica esto, se lo otorgo a la empresa A, B o C a dedo, discrecionalmente, la elijo yo. Las condiciones de explotación se las proveo yo. Yo no le digo, me va a pagar solamente el canon de producción por el valor del mineral y luego me deja un enorme agujero porque se llevó todo el mineral. Algunos legisladores que estuvieron muy pendientes de este asunto, de hecho que participaron en el debate y que estudiaron en profundidad el tema, dicen que además la ley adolece de transparencia en algunos aspectos, que hay mucha norma vinculada al secreto, a la reserva. ¿Considera eso? También, a ver, como paréntesis, este gobierno tiene una especie de manía del secreto. ¿Sí? Digo, ha tratado de establecer áreas de la administración pública donde esto es reservado. Esto es secreto. Pongo un ejemplo fuera de contexto, de tema. El Ministerio del Interior compra todas las armas sin licitación en compra directa porque es secreto. O sea, compra pistolas y fusiles o subametralladoras, las compra en forma reservada, directa, compra directa, sin licitación. ¿No es información sensible, doctor Ramírez? ¿Y por qué va a ser sensible? Importa, si dijeran vamos a comprar un misil tierra-aire para una eventual guerra con alguno de nuestros países limítrofes, es correcto que tengamos una reserva en la adquisición. Vamos a comprar un submarino nuclear, es bueno que tengamos reserva en la adquisición de ese armamento. Ahora, para decir que vamos a darle a la Guardia Republicana un fusil ametrallador a cada uno de los integrantes de la Guardia Republicana, ¿eso tiene sentido respecto de los vendedores de pasta base, los narcotraficantes? ¿Tenemos que tener secretos por eso o se enteran igual? Y lo único que logramos es adquirirlo sin licitación pública. Pero eso es un paréntesis que hizo. Es una especie de manía que tiene este gobierno, esto es secreto. En esta ley además establece que el minero que explota puede negociar con el Estado en ese contrato que va a celebrar que la mayor parte de la información que él obtenga del yacimiento es secreto. Entonces, no nos enteramos nosotros, no se enteran la opinión pública, no se enteran los periodistas, no se entera el Parlamento, porque todos los datos que están ahí adentro es reservado de la empresa que realiza la explotación. Bien, alguien me añade acá, si efectivamente la ley no contempla, no prevé el plan de cierre de la empresa. No, la ley no prevé que se va a establecer un plan de cierre, ¿sí? Ahora, aclaremos, no hay ninguna empresa en el mundo que tenga la capacidad financiera y que esté dispuesto a asegurar el retorno de la tierra en una explotación a cielo abierto, no cuando es por galería, que es otra cosa, sino cuando es explotación a cielo abierto. No hay ninguna explotación minera rentable donde el minero diga, bueno, pues ¿sabes qué? Esto va a terminar con un césped arriba, con tierra vegetal, con arbolitos y vacas pastando, claro, ¿no? O plantando soja. No existe eso. ¿Sí? Bueno, Fernando Puntigliano, en esa misma sesión, apelo nuevamente a la versión taquigráfica, decía, tenemos un área donde existen 5 minas a cielo abierto, pero nunca van a estar todas abiertas a la vez. Además, aquellas que se abran van a ir teniendo remediación a la misma vez que se desarrollan. ¿Cómo se hace? Y luego voy a mostrarles, dice Puntigliano, en casi todos los países que son modelos mineros para nosotros. ¿Le conformó, por ejemplo, esa mirada de Puntigliano? Bueno, yo diría que el televidente entre en internet a ver qué es lo que pasa en España con la Sierra León, donde sí hay una depredación geológica brutal. Pero además, normalmente la minería se hace en zonas de montañas, ¿no es así? No en zonas de tierra fértil. El daño es mucho mayor, ¿no? Pero ese es el tema del medio ambiente. Pero insisto, a mí me preocupa mucho más que estemos violando principios constitucionales republicanos, donde en el bien más valioso que por ahora tenemos entre manos, claro, ¿no? ¿Sí? Está bien, usted lo dijo al comienzo. Lo contrata el Estado directamente. Claro, hay contratación directa y no licitación pública. Bueno, que el debate sobre el medio ambiente puede esperar, en todo caso, para una charla nueva. Usted habla de aspectos inconstitucionales. Bueno, ¿por dónde se debería transitar entonces para que esto no se resuelva de la peor manera para el país, violando derechos? Yo pienso que la ley es impugnable. Le explico por qué es inconstitucional. El artículo 72 de la Constitución, que es uno de los artículos más importantes, dice que además de los derechos ya consagrados en los artículos anteriores de la propia Constitución, del 71 para atrás, existen todos aquellos derivados de la personalidad humana o de la forma republicana de gobierno.
deriva de la forma republicana de gobierno que el gobernante de turno no decide como se le ocurre. ¿Así? El procedimiento que establece el TOCAF, que es ley, en el artículo 33, que dice expresamente: los contratos del Estado se realizan por licitación pública o por cualquier otro procedimiento competitivo. Un remate puede ser, por ejemplo, pero procedimiento competitivo. Salvo las excepciones siguientes. Y establece las excepciones, bueno, cuando hay un único proveedor. Cuando hay razones de urgencia, si usted tiene una infección de salud, necesita un medicamento urgente para la población, no va a ser una licitación y que se muera la gente por la mitad del periodo de licitación, ¿no es así? Usted necesita comprar material secreto, pero en serio secreto, no las pistolas y las subametralladoras. Necesita un material secreto, es correcto que se pueda hacer sin licitación pública, sino que se haga en forma directa, pero solamente por vía muy excepcional. La regla es la licitación, pues la garantía de la transparencia, la garantía de la objetividad en la selección y la garantía de que la oferta que seleccionamos es la mejor para el interés nacional. Acá, ¿por qué no hacer competir para que el que extraiga el hierro además se instale una industria en el Uruguay? Bueno, y ahora le voy a hacer un comentario de ignorancia y de casi provincial, ¿no? Bueno, pero si se impugna la ley y se van los inversores, ¿qué pasa? Nos quedamos sin empleo para tanta gente, nos quedamos sin extraer esa riqueza. Aratirí son hindúes, ¿no? Son indios. Claro. Yo creo que nos trataron a los indios charrúas de indios a nosotros, ¿así? Nos vinieron a tratar de conquistar diciendo: nosotros somos los que le vamos a poner miles y miles de millones de dólares de inversión y ustedes van a hacer el gran negocio. Es que no sabemos si el gran negocio es con Aratirí. ¿Cuántas empresas extractoras y beneficiadoras o industrializadoras de hierro hay en el mundo? Hay muchas. Mucho más poderosa que Aratirí, porque vamos a aclarar, Aratirí es de la mitad de la escala. Sí, claro. No es una de las grandes. Así que nos sobra hierro e ingenuidad. Sí, ciertamente. Doctor Ramírez, le quiero agradecer. Un punto tiene que ver también con aquello de la legislación departamental. De hecho, hay varios movimientos en el interior que ya están promoviendo que sus regulaciones locales impidan explícitamente la explotación minera. Sí, la ley dice ¿Hay un conflicto allí? Sí, hay un conflicto. La ley dice, y creo que ahí correctamente, que tiene que ser zona rural. ¿Así? No se puede en el medio de la ciudad de Las Piedras decir: aquí hay titanio, voy a hacer un enorme hoyo. Tiene que ser zona rural. La calificación de rural o suburbano, urbano-suburbano corresponde al gobierno departamental, de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial y medio ambiente. Así que la impugnación sería una herramienta para estos grupos, por ejemplo. Podría ser que el gobierno departamental de 33 o de Durazno o de Florida, que son las zonas donde está Valentines, donde tengo entendido hasta el obispo firmó, ¿no? Bueno, pero el gobierno departamental podría decir: no, esta zona no es rural, pero si es rural, digo, aquí no es una decisión. Podría decir el gobierno: aquí voy a instalar una nueva villa, un pueblo, y voy a urbanizarlo. Y entonces por esa vía no se permite. Pero creo que es un argumento de poca eficacia el decir que no es zona rural, bueno, porque en medio del campo... Perfecto. Quedó claro entonces la necesidad de licitar el yacimiento de hierro, que además es el título de un artículo suyo publicado en El País hace algún tiempo. Doctor Ramírez, muchas gracias. ¿De la política alejado? No, estoy en la tribuna. En la tribuna. Estoy ayudando a mi partido. Bueno, pero si le dicen, venga por lo menos al banco a ver qué expectativas hay. Mi problema es que me dedico a la profesión, vivo de la profesión, además de ser docente en la universidad, vivo de la profesión y tengo asuntos, defiendo al Estado en muchos asuntos, asuntos bastante importantes, sí, y lo he defendido. Tengo asuntos contra el Estado también, claro, de cualquier tipo, hasta por una licencia a un funcionario o por un concurso. Le han pegado duro por eso de defender muchas veces, ¿no? De ir contra el Estado, ¿no? Bueno, yo defiendo los intereses y el que decide es el juez, en definitiva. Por suerte tenemos un poder judicial independiente y un sistema, un Estado de Derecho confiable en esa materia, pero en realidad yo más que atacar al Estado he defendido al Estado, defendía a Antel claro, por los guardahilos, defendí el Ministerio de Defensa Nacional por 240 millones de dólares, estoy defendiendo ahora otra instancia por 1.040 millones de dólares, pero como contratado por el Estado para defender los intereses del Estado. Pero aparte de eso tengo asuntos donde impugno algunas decisiones, actos administrativos, etcétera, contra el Estado.
Y si yo fuera senador, por ejemplo, automáticamente estaría violando la Constitución, salvo que descolgara el título de mi estudio, me jubilara y abandonara todo mi trabajo. Ha sido muy valioso este aporte, como siempre. Muchas gracias, doctor. No, ha sido un gusto. El doctor Juan Andrés Ramírez estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. ANCAP o a UTE o a cualquier otro ente autónomo ya constituido para realizar minería. ANCAP hace minería, por ejemplo, con porla, Claro. con cemento porla, y con hidrocarburos. Ahora, son del Estado. El Estado, cuando otorga una concesión, enajena la totalidad del yacimiento. Esto es, transforma en propietario al concesionario de todo lo que está bajo tierra. Se lo lleva. No queda nada, no es un bien de renta, un bien fructífero que lo que se transfiere es el uso y el goce por un tiempo y después se recupera. No, no, acá se llevan todo. Entonces, material no renovable. No renovable, es un producto, no un fruto. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, cómo la sociedad uruguaya negocia, decide y establece las condiciones por las cuales el Ejecutivo tiene facultades discrecionales para elegir a quién, para decidir cuánto le otorga y qué beneficios adicionales le puede otorgar a la compañía, al concesionario minero. A ver si yo quiero ser claro con el televidente. ¿De qué se trata? Los yacimientos minerales en el Uruguay son del Estado, de la sociedad. No son ni del dueño de la tierra ni de ningún otro sujeto, son del Estado. ¿Cómo se explotan normalmente, salvo los hidrocarburos que se explotan por ANCAP? Todos los otros yacimientos se explotan por concesión. El Estado, persona pública mayor, no puede hacer minería, ¿no? ¿Sí? Se podría crear un ente autónomo especial para hacerlo, o podría otorgarse la competencia. Le voy a otorgar a alguien, en este caso, que es el que está arriba del tapete, la totalidad o prácticamente la totalidad del yacimiento más rico que tiene el Uruguay en materia de hierro. ¿No es así? Que no lo descubrió Aratirí, claro. Ya estaba descubierto en 1970. Una consideración primera, si me permite, doctor Ramírez, o acaso un paréntesis. ¿Este proyecto, que ya ahora se transforma en ley, es con nombre y apellido, como suele decirse? Y claro que sí. A ver, Aratirí se denunció, hizo un permiso de prospección de más de 200.000 hectáreas, después permisos de exploración para tratar de determinar el valor del yacimiento, sobre un yacimiento archiconocido. Desde el año 70 el Estado ha invertido cantidades importantísimas de dinero para estudiar los yacimientos de Valentines. Sí, yo fui invitado por la Comisión del Senado, Comisión Especial de Megaminería. Hice esa observación que para mí es una observación gravísima al proyecto que estaba en ese momento. Los señores senadores me atendieron la observación, tanto que el senador Curiel me pidió que enviara un proyecto adicional, un articulado adicional para solucionar el problema básico que yo señalaba. Usted hizo. Lo mandé dentro de las 48 horas, pero luego se aprobó el texto originario que mereció nuestras observaciones. Para mí la observación principal, más allá del tema del medio ambiente, que es muy grave, pero más allá de ese tema, que no es para hoy, la observación principal es que el Poder Ejecutivo... Seguimos adelante en Tele Buen Día. Vamos a recibir con gran gusto al doctor Juan Andrés Ramírez en los próximos minutos a propósito de esta ley de megaminería aprobada por la Cámara de Diputados. O sea, se transforma en ley la minería de gran porte, esta regulación, con votos del oficialismo, del Partido Independiente y del señor diputado Borsari del Partido Nacional. Quienes se oponen o se opusieron en su momento a esta iniciativa señalan que no es garantista, esto desde el punto de vista medioambiental sobre todo. Y también se habla allí de poca atención a lo que fueron en su momento los acuerdos multipartidarios. Doctor Ramírez, buen día, ¿cómo anda? Buen día. Bien, su primer comentario sobre la ley, usted ha dicho claramente, es inconstitucional, o por lo menos tiene algunos elementos de inconstitucionalidad.